El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis tomar en serio la invitación de Jesús a seguirle y no os conformáis con seguirle simplemente a ciegas, sino que queréis profundizar en el conocimiento de la fe y madurar esta fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar hablando de la divina providencia y cómo ésta no resta libertad al hombre, sino que las criaturas todas colaboran con la divina providencia para que lleve todo al fin que le es propio, según el plan amoroso de Dios. Voy a volver a invitaros a que invoquemos juntos al Espíritu Santo con la oración de San Claudio de la Colombière. Ya la dejaremos para otro día en adelante, es decir, no la voy a hacer siempre, pero como estamos tratando la divina providencia y a mí personalmente es una oración que me da mucha devoción, me encanta poder compartirla con vosotros. Pero antes de esta oración quiero recordaros que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la honra. Las enfermedades pueden privarme de las fuerzas e instrumentos de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me duermo y al punto descanso. Que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos. Que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado, no quedaré avergonzado jamás. Bien conozco, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento.
pero nada de eso puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Continuamos hablando de la divina providencia, pero hoy vamos a dar un pasito más y vamos a tratar de responder a qué papel juega el hombre si todo está en las manos de Dios. Porque si entendemos mal lo que significa la divina providencia, estaríamos anulando la libertad humana. Por eso, la pregunta 56 del compendio del Catecismo, a la que dedicaremos el programa de hoy, nos plantea cómo colabora el hombre con la providencia divina. Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según su misericordioso designio. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Esto es lo que dice el compendio del Catecismo. Y el Catecismo Mayor, en el punto 306, afirma: Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. Como hemos visto en el programa anterior, la Sagrada Escritura se refiere con frecuencia al gobierno de Dios sobre las cosas como autoridad suprema, causa directa y suficiente de las realidades y situaciones, sin mencionar la acción de Dios que se realiza por medio de situaciones, intervenciones y decisiones de las criaturas, especialmente del hombre. Necesitamos tener en cuenta la distinción entre la causa primera de toda la realidad, que es Dios, y las causas segundas creadas por medio de las cuales también Dios actúa. La cooperación de la causa primera con las causas segundas recibe la denominación de concurso divino. Precisando más, diremos que tal concurso puede ser natural o sobrenatural, puede ser general o especial, siendo este último, el sobrenatural, el especial, el influjo sobrenatural de Dios en las criaturas racionales por medio de la gracia. El concurso divino se divide también en concurso físico y moral,
siendo este último el que se ejerce por medio de un influjo meramente moral que obra desde fuera por medio de mandatos, consejos, amenazas, etc. Otra división es la de concurso inmediato y mediato, siendo el mediato el que se ejerce mediatamente confiriendo y conservando las fuerzas naturales según el diseño de Dios. Finalmente, el concurso puede ser universal si se extiende a todas las acciones de todas las criaturas sin excepción y particular en caso contrario. La real intervención de las causas segundas no elimina que todo esté regido por la causa primera, que cuenta con las leyes de lo creado y con la misma libertad del hombre. La providencia como causa primera y última de todo lo que sucede tampoco niega la realidad de las leyes naturales ni de la libertad humana. Esta conjunción entre Dios y las causas segundas es un elemento esencial para comprender adecuadamente la divina providencia, que precisa de una sabiduría superior a la humana que puede conjugar ambas realidades. Esta doble causa abre al hombre la participación en la acción providente de Dios. La Sagrada Escritura, en muchos pasajes, alaba la providencia divina como suprema autoridad del mundo, la cual, llena de solicitud por todas las criaturas y especialmente por el hombre, se sirve de la fuerza eficiente de las causas creadas. Precisamente en esto se manifiesta la sabiduría creadora, de la que se puede decir que es soberanamente previsora por analogía con una dote esencial de la prudencia humana. En lo que se refiere a la inmanente formación del mundo, el hombre posee, pues, desde el principio y constitutivamente, en cuanto que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, un lugar totalmente especial. Según el libro del Génesis, el hombre fue creado para dominar, para someter la tierra, participando como sujeto racional y libre, pero siempre como criatura, en el dominio del Creador sobre el mundo. El hombre se convierte de cierta manera en providencia para sí mismo. Pero precisamente porque posee razón, tiene también una peculiar responsabilidad tanto ante Dios como ante las criaturas y de manera particular ante los otros hombres. La verdadera eficacia de las causas segundas elimina el temor del hombre moderno de que la afirmación de Dios anule la consistencia de la realidad, el conocimiento científico y la misma autonomía del hombre dotado de conocimiento y de voluntad. Aunque el modo de expresarse de la Biblia refiere directamente a Dios el gobierno de las cosas, sin embargo, queda suficientemente clara la diferencia entre la acción de Dios creador como causa primera y la actividad de las criaturas como causas segundas. Aquí nos encontramos con una pregunta que preocupa mucho al hombre moderno, y es la que se refiere a la autonomía de la creación y, por lo tanto, al papel de artífice del mundo que el hombre quiere desempeñar. Bueno, según la fe católica, es propio de la sabiduría del Creador hacer que Dios esté presente en el mundo como providencia y, simultáneamente, que el mundo creado posea su autonomía. Son, por una parte, Dios, al mantener todas las cosas en la existencia, que hace que sean lo que son, y por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, bondad y verdad propia y de un orden regulado. Por otra parte, precisamente por el modo con que Dios rige el mundo, éste se encuentra en una situación de verdadera autonomía que responde a la voluntad del Creador. La providencia divina se manifiesta precisamente en dicha autonomía de las cosas creadas, en las que se revela tanto la fuerza como la dulzura propias de Dios. En ella se confirma que la providencia del Creador como sabiduría trascendente y para nosotros siempre misteriosa, abarca todo, se realiza en todo con su potencia creadora y su firmeza ordenadora, aun dejando intacta la función de las criaturas como causas segundas en el dinamismo de la formación y del desarrollo del mundo. El ser humano
no siempre ha sabido comprender y realizar la responsabilidad que supone ser partícipe de la providencia de Dios de cara a la creación y a los demás seres humanos. El pecado del hombre, igual que el de los ángeles, parece frustrar el plan de Dios, pero la sabiduría providente de Dios consigue realizar su plan contando también con el fallo de los colaboradores que Él ha elegido. Hay que entender bien que la acción de la providencia de Dios como causa primera no está al mismo nivel que las causas segundas, que no se complementan en el mismo plano ni tampoco se contraponen. Por lo tanto, es inútil intentar comprender de una forma meramente racional o científica la relación entre la causa primera y las causas segundas. Dios es la causa primera, que no solo no elimina las causas segundas, sino que precisamente las capacita para su actividad propia y específica. La acción creadora de Dios, que abarca y fundamenta el universo entero, no se yuxtapone a las causalidades inmanentes de las criaturas para formar una especie de continuo eficiente cualitativo cuantitativo. La causalidad trascendente de Dios no se propone completar las actividades creadas, sino capacitarlas para sus acciones propias. Debemos hablar de misterio en un sentido absolutamente consecuente, porque con los medios naturales nunca percibimos, bajo la luz adecuada, esta interconexión entre las acciones de Dios y las de los hombres. Solo Dios sabe, en el conocimiento de su propia esencia, lo que Él mismo es y lo que la criatura representa en relación con Él. Solo desde su nivel de criaturas pueden reflexionar los hombres sobre la conexión entre Dios y el hombre. Esta colaboración del ser humano con la providencia divina no es signo de debilidad en Dios, sino más bien de su grandeza y su bondad. Dios omnipotente no la necesita, pero quiere que colaboremos con Él en el designio de salvación, como puede comprobar cada uno en su propia vida. Para Dios no somos autómatas ni marionetas, sino colaboradores conscientes. Ciertamente, esta autonomía es relativa y se nos concede para colaborar con Dios en buscar el fin de la creación y del hombre, no para independizarnos de Dios y malograr su plan. Debemos descubrir que formamos parte de la providencia de Dios. Dentro de las causas segundas, los seres humanos tenemos la cualidad única de participar de forma libre e inteligente en el plan de Dios. Ciertamente, esto multiplica nuestra responsabilidad, una responsabilidad de la que no podemos desistir sin oponernos al plan de Dios. Es en el ser humano, con su autonomía, iniciativa y libertad, donde se hace más profundo y valioso el misterio de la providencia divina que realiza su plan sin saltarse las causas segundas. Pero Dios no solo es capaz de realizar su plan de salvación a pesar de la iniciativa humana, sino que ha querido contar con el hombre como colaborador suyo en su proyecto de llevar toda la creación y la humanidad a su plenitud, que lógicamente es sobrenatural, no solo para perfeccionar la creación. Y de aquí surge la dignidad y el valor del trabajo humano, de la ciencia, etc., sino también para colaborar al plan divino de salvación. Y esto es algo en lo que debemos profundizar. En el mundo visible, el protagonista del desarrollo histórico y cultural es el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, conservado por Él en su ser y guiado con amor paterno en la tarea de dominar las demás criaturas. El hombre, en cierto sentido, es por sí mismo providencia. La actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, responde a la voluntad de Dios. El hombre, creado a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo.
el desarrollo del mundo hacia órdenes económicos y culturales que responden cada vez más a las exigencias integrales del hombre, es una tarea que entra de lleno en la vocación misma del hombre de dominar la tierra. Por eso también los éxitos reales de la actual civilización científica y técnica, así como los de la cultura humanística y los de la sabiduría de todos los siglos, entran en el ámbito de la providencia, de la que el hombre participa por la actuación del designio de Dios sobre el mundo. La inmutabilidad de la providencia divina no paraliza la actividad humana en el sentido de que ya Dios se encargará de hacerlo. Tampoco debe ser considerada como una especie de aparato que funcione mejor o peor, ni como un seguro contra riesgos y peligros imprevisibles, de modo que con ella quedasen excluidos los riesgos y dejasen de ser necesarias o posibles las grandes decisiones. La fe en la providencia no es una almohada sobre la cual pueda uno reclinar la cabeza para dormir plácidamente. Resulta que la providencia es para el hombre una incesante tarea. Dios obra en la vida del hombre llamándole para que suba hasta él. Dios habla al espíritu humano incitándole para que obre autónomamente. La providencia implica la respuesta del hombre a la llamada divina. Como quiera que Dios puede penetrar hasta la más recóndita interioridad del hombre, no hay nada ni nadie que pueda incitar al hombre a desarrollar una actividad de mayor intensidad. Por consiguiente, la inmutabilidad de la providencia divina no hace superflua la propia actividad del hombre. Al contrario, es ella la que le da sentido, fuerza, confianza y orientación. Lógicamente, esta colaboración del ser humano en el plan providente e infalible de Dios plantea dificultades para comprender cómo se conjuga la providencia de Dios y la libertad del hombre. En este punto de encuentro, el plan eterno del Creador con la libertad del hombre, se perfila un misterio que es inescrutable y digno de adoración, como decía el Papa Juan Pablo II. Cuando decimos que es Dios el que provee al hombre de las capacidades necesarias para elegir libremente el bien y colaborar con su plan providente, estamos enseñando lo que dice la Sagrada Escritura. Dice el libro del Eclesiástico: el Señor creó al ser humano de la tierra y a ella lo hará volver de nuevo. Concedió a los humanos días contados y un tiempo fijo, y les dio autoridad sobre cuanto hay en la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya y los hizo a su propia imagen. Hizo que todo ser viviente los temiese para que dominaran sobre las fieras y las aves. Recibieron el uso de las 5 operaciones del Señor. Como sexta, les concedió participar de la inteligencia y como séptima, la palabra intérprete de sus operaciones. Discernimiento, lengua y ojos, oídos y corazón les dio para pensar, los llenó de ciencia y entendimiento y les enseñó el bien y el mal. Puso su mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras y les concedió gloriarse por siempre de sus maravillas. Por eso alabarán su santo nombre para contar la grandeza de sus obras. Puso delante de ellos la ciencia y les dejó en herencia una ley de vida para que piensen que los que ahora viven son mortales. Eclesiástico, capítulo 17, versículos del 1 al 11. Y en el capítulo 15, el mismo libro, dice: al principio Él creó al hombre y lo dejó en poder de su propio albedrío. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera, porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Pero Dios no se conforma con dotar al hombre para que encuentre su camino y vaya construyendo su historia, que forma parte del plan de Dios, sino que además lo acompaña. Sigo con el libro del Eclesiástico, capítulo 17.
La conducta humana está siempre ante Dios, no puede ocultarse a sus ojos. Para el Señor todas sus obras son como el sol, y sus ojos están siempre sobre su conducta. O como dice el Salmo 139, si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigo hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día, la tiniebla es como luz para ti. Dios conduce al ser humano dotado de tales cualidades para que alcance su fin y para que colabore con la providencia. Lógicamente, esta providencia, a la vez poderosa y solícita, es superior a la libertad y a la voluntad humana y, respetándolas, es capaz de conducir al hombre y a la historia a su plenitud. Ni siquiera el pecado es capaz de superar y contradecir la providencia divina. El mundo es muy luminoso a la luz de la providencia. El trabajo que el hombre realiza en el mundo no está al margen del plan salvador de Dios. El cristiano, por su especial comunión con Dios, puede y debe ser un instrumento consciente de la presencia divina, y no solo con su trabajo, sino también con el sufrimiento, en la enfermedad, en el fracaso, en la persecución, en definitiva, en la cruz. También encontramos una forma eficacísima de colaborar con el trabajo de Dios, de llevar a perfección su obra. Por eso dirá San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, «Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia». Es muy importante este pasaje de la carta a los Colosenses porque nos habla de completar la pasión de Cristo. ¿Cómo debemos entender esto? En principio, hay que afirmar que la pasión de Cristo, su redención, es completa y definitiva. En ese sentido, no necesita completarse. Pero el que sea completa no significa que no sea posible participar íntimamente de ella, continuándola en la historia actual. Esto es posible, es más, es a lo que estamos llamados los cristianos. Y no porque el Redentor lo necesite, sino porque quiere hacernos participar realmente de su cruz como el momento clave de la salvación y la expresión máxima del amor del Padre hacia los hombres. Por consiguiente, la gracia de esta comunión redentora es una exigencia vital para cualquier cristiano que vive así la identificación con Cristo en plenitud y alcanza el verdadero fruto de su vida. En consecuencia, cuando vivo el misterio que vive Jesús en la cruz y lo hago presente en el ahora concreto de mi vida real, lo hago más visible y actual, añadiéndole una mayor sacramentalidad y actualidad. Podemos decir que del mismo modo que Cristo hace presente en la historia su mensaje y su perdón de forma visible a través de su cuerpo, que es la Iglesia, también hace presente su pasión en cada rincón de la historia a través de los miembros de su cuerpo, que somos los miembros de la Iglesia. Lo que no necesita Jesús para completar la eficacia salvadora de su pasión, sí lo ha querido necesitar para hacerla presente a través de personas concretas que, unidas a Él, reviven, actualizan y encarnan esa misma pasión. Así la Iglesia, como cuerpo de Cristo, participa de este misterio no solo sacramentalmente en la Eucaristía, sino también existencialmente en la vida del cristiano. Por eso, aunque la pasión del Señor sea una realidad completa, podemos decir que la completamos al unir nuestra cruz a la suya, y así nuestra cruz ya no es nuestra cruz, sino que unida a la del Señor es su misma cruz, proyectándose más lejos y más humanamente, si entendemos bien esta palabra, en la historia. La cruz es el único sacrificio de Cristo, que es único mediador entre Dios y los hombres. Pero porque en su persona divina encarnada se han unido, en cierto modo, con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma que Dios solo conoce, se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar la cruz y seguirle, porque sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas.
Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Y esto lo realiza de forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Mediante la cruz, mediante el sufrimiento, el hombre colabora con la providencia divina, pero no solo así, sino también con el apostolado. Dice San Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 3, versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios. Y en la primera Tesalonicenses enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y alentaros en vuestra fe. Y la carta a los Colosenses, capítulo 4, estos son los únicos judíos que trabajan conmigo por el reino de Dios y han sido un alivio para mí. De tal manera que, de una forma inseparable, Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Esta verdad, insisto, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador se diluye y menos aún puede alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Insisto mucho en que el hecho de que la providencia actúe por medio de las criaturas no elimina su consistencia ni su adecuada autonomía. Antes, al contrario, le confiere una especial dignidad, porque Dios no solo no se olvida de ellas, de las criaturas, sino que las convierte en instrumento para su plan salvador. Esto se puede decir especialmente del ser humano, que es libre y consciente de la providencia. Pero al mismo tiempo, las cosas no pierden su realidad de criaturas, tampoco el ser humano, de modo que desaparezca toda su capacidad si se la separa de Dios. No hay que olvidar esto que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, sin mí no podéis hacer nada. Ante esta situación del hombre en el mundo de hoy, aparece totalmente injustificada la mentalidad según la cual el dominio que él se atribuye es absoluto y radical y puede realizarse en una total ausencia de referencia a la divina providencia. Es una vana y peligrosa ilusión construir la propia vida y hacer del mundo el reino de la propia felicidad exclusivamente con las propias fuerzas. Es la gran tentación en la que ha caído el hombre moderno, olvidando que las leyes de la naturaleza condicionan también la civilización industrial y postindustrial. Pero es fácil ceder al deslumbramiento de una pretendida autosuficiencia en el progresivo dominio de las fuerzas de la naturaleza hasta el punto de olvidarse de Dios o ponerse en su lugar. Hoy esta pretensión llega a algunos ambientes en forma de manipulación biológica, genética, psicológica, que si no están regidas por los criterios de la ley moral, es decir, si no están orientadas al reino de Dios, pueden convertirse en el predominio del hombre sobre el hombre con consecuencias trágicamente funestas y ya vistas. El Concilio Vaticano II, reconociendo al hombre de hoy su grandeza, pero también su limitación en la legítima autonomía de las cosas sagradas, le ha recordado la verdad de la divina providencia que viene al encuentro del hombre para asistirle y ayudarle. En esta relación con Dios Padre, Creador y Providente, el hombre puede redescubrir continuamente el fundamento de su salvación. Hay que tener en cuenta que el mayor obstáculo del desarrollo y del progreso de la humanidad no procede de la necesaria dependencia de Dios, sino del pecado del hombre. Debido al necesario equilibrio entre la sana autonomía de la criatura y la indispensable dependencia de Dios, no se puede identificar sin más cualquier progreso humano con un avance a la perfección de la creación y del hombre querido por Dios, porque algunos avances realmente van en contra del plan de Dios y, en consecuencia, en contra de la dignidad humana. Vamos a hacer ahora una pausa musical
Y continuamos con la pregunta 56. ¿Cómo colabora el hombre con la providencia divina? Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia. Mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros. Amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Como el Padre me amó, Él me amó. Yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor.
en mi amor. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio para apasionados buscadores de la verdad que quieren conocer su fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Estamos con la pregunta 56, ¿cómo colabora el hombre con la divina providencia? Y una de las cuestiones que surgen cuando alguien se plantea cómo Dios está pendiente de todo y el destino de la historia, de la creación y de la biografía de cada uno de nosotros está en sus manos, es cómo se conjuga esto con la libertad humana. Es decir, si Dios está presente y operante en todo, ¿cómo puede ser libre el hombre? Y sobre todo, ¿qué significa y qué misión tiene su libertad? De hecho, el amargo fruto del pecado que procede de una libertad equivocada, ¿cómo debe comprenderse a la luz de la divina providencia? Quien habla de estos temas es el Concilio Vaticano II, Vaticano II no, me alegro incluso de equivocarme para recalcarlo. El Concilio Vaticano I afirma: todo lo que ha creado Dios lo conserva y dirige con su providencia, extendiéndose de uno a otro confín con fuerza y gobernándolo todo con bondad. Las cosas son desnudas y manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta, hasta aquello que tendrá lugar por libre iniciativa de las criaturas. El misterio de la providencia divina está profundamente inscrito en toda la obra de la creación. Como expresión de la sabiduría eterna de Dios, el plan de la providencia precede a la obra de la creación. Como expresión de su eterno poder, la preside, la realiza y, en cierto sentido, puede decirse que ella misma se realiza en sí. Es una providencia trascendente, pero al propio tiempo inmanente a las cosas, a toda realidad. Esto vale, según el texto del Concilio Vaticano I, sobre todo en el orden a las criaturas dotadas de inteligencia y libre voluntad. Pese a abarcar todo lo creado, la providencia abraza de modo especial a las criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, las cuales gozan por la libertad que el Creador les ha concedido de la autonomía de los seres creados en el sentido en que lo entiende el Concilio Vaticano II. En el ámbito de estas criaturas deben contarse los seres creados de naturaleza puramente espiritual. Ellos constituyen el mundo de lo invisible. En el mundo visible, objeto de las especiales atenciones de la Divina Providencia, está el hombre, el cual, como enseña el Concilio Vaticano II, es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. Y precisamente por esto no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El hecho de que la creación del mundo visible se corone con el hombre nos abre perspectivas completamente nuevas sobre el misterio de la providencia divina. Lo destaca la afirmación dogmática del Concilio Vaticano I cuando subraya que, a los ojos de la sabiduría y de la ciencia de Dios, todo permanece abierto, en cierto modo desnudo, incluso aquello que la criatura racional realiza por obra de su libertad, lo que será resultado de una elección razonable y de una libre decisión del hombre. También en relación a esta esfera, la providencia divina conserva su superior causalidad creadora y ordenadora. Es la trascendente superioridad de la sabiduría que ama y por amor actúa con poder y suavidad y por tanto es providencia que con solicitud y paternalmente guía, sostiene, conduce a su fin a la propia criatura tan ricamente dotada, respetando su libertad. En este punto de encuentro del plan eterno de la creación de Dios con la libertad del hombre, se perfila sin duda un misterio tan inescrutable como digno de adoración. El misterio consiste en la íntima relación, más ontológica que psicológica,
entre la acción divina y la autodecisión humana. Sabemos que esta libertad de decisión pertenece al dinamismo natural de la criatura racional. Conocemos también por experiencia el hecho de la libertad humana auténtica, aunque herida y débil. En cuanto a su relación con la causalidad divina, es oportuno recordar el acento puesto por Santo Tomás de Aquino en la concepción de la providencia como expresión de la sabiduría divina que todo lo ordena a su propio fin. Todo lo que Dios crea recibe esta finalidad y se convierte, por tanto, en objeto de la providencia divina. El hombre, creado a imagen de Dios, toda la creación, debe acercarse a Dios encontrando el camino de su plenitud definitiva. De este pensamiento, ya expresado entre otros por San Ireneo, se hace eco el Concilio Vaticano II sobre el desarrollo del mundo por la acción del hombre. El verdadero desarrollo, es decir, el progreso, que el hombre está llamado a realizar en el mundo, no debe tener solo un carácter técnico, sino sobre todo ético, para llevar a la plenitud el mundo creado por Dios hacia el reino de Dios. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es la única criatura visible que el Creador ha querido por sí misma. En el mundo, sometido a la trascendente sabiduría y poder de Dios, el hombre, aunque tiene como fin a Dios, es, sin embargo, un ser que es fin en sí mismo. Posee una finalidad propia por la que tiende a autorrealizarse. Enriquecido por un don que es también una misión, el hombre está sumido en el misterio de la providencia divina. Dice el libro del Eclesiástico: el Señor formó al hombre de la tierra, le dio el dominio sobre ella, le dio capacidad de elección, lengua, ojos, oídos y corazón para entender. Le llenó de ciencia e inteligencia y le dio a conocer el bien y el mal. Iluminó sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras y le añadió ciencia, dándole en posesión una ley de vida. Dotado de tal equipamiento existencial, el hombre parte para su viaje por el mundo. Comienza a escribir la propia historia. La providencia divina lo acompaña todo el camino. Dice también el libro del Eclesiástico: Él mira siempre sus caminos y nada se esconde a sus ojos. Todas sus obras están ante Él como está el sol y sus ojos observan siempre su conducta. El salmista da a esta misma verdad una expresión conmovedora. Dice el Salmo 138, si tomara las alas de la aurora y quisiera habitar al extremo del mar, también allí me tomaría tu mano y me tendría tu diestra. Del todo conoces mi alma, mis huesos no te eran ocultos. La providencia de Dios se hace, por tanto, presente en la historia del hombre, en la historia de su pensamiento y de su libertad, en la historia de los corazones y las conciencias. En el hombre y con el hombre, la acción de la providencia alcanza una dimensión histórica en el sentido de que sigue el ritmo y se adapta a las leyes del desarrollo de la naturaleza humana, permaneciendo inmutada e inmutable en la soberana trascendencia de su ser que no experimenta mutaciones. La providencia es una presencia eterna en la historia del hombre, de cada uno y de las comunidades. La historia de las naciones y de todo el género humano se desarrolla bajo la mirada de Dios y bajo su omnipotente acción. Si todo lo creado es custodiado y gobernado por la providencia, la autoridad de Dios, llena de paternal solicitud, comporta, en relación a los seres racionales y libres, el pleno respeto a la libertad, que es expresión en el mundo de la imagen y semejanza con el mismo Creador, con la misma libertad divina. El respeto de la libertad creada es tan esencial que Dios permite en su providencia incluso el pecado de sus criaturas racionales, tanto de hombres como de ángeles. La criatura racional, excelsa entre todas, pero siempre limitada e imperfecta, puede hacer mal uso de su libertad. La puede emplear contra Dios, su Creador. Es un tema que turba la mente humana, sobre el que ya reflexiona la Sagrada Escritura.
Dice Eclesiástico capítulo 15, Dios hizo al hombre desde el principio y lo dejó en manos de su albedrío. Si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos, y es de sabios hacer su voluntad. Ante ti puso el fuego y el agua. A lo que tú quieras tenderás la mano. Ante el hombre está la vida y la muerte. Lo que cada uno quiere le será dado. Porque grande es la sabiduría del Señor. Es fuerte, poderoso y todo lo ve. Sus ojos se posan sobre los que le temen y conoce todas las obras del hombre, pues a nadie ha mandado ser impío ni le ha dado permiso para pecar. Se pregunta el Salmo 18, ¿quién será capaz de conocer el pecado? Y sin embargo, también sobre este inaudito rechazo del hombre da luz la providencia de Dios para que aprendamos a no cometerlo. En el mundo en el cual el hombre ha sido creado como ser racional y libre, el pecado no solo era una posibilidad, sino que se ha confirmado también como un hecho real desde el comienzo. El pecado es oposición radical a Dios, es aquello que Dios, de modo decidido y absoluto, no quiere. No obstante, lo ha permitido creando seres libres, creando al hombre. Ha permitido el pecado, que es consecuencia del mal uso de la libertad creada. De este hecho, conocido en la revelación y experimentado en sus consecuencias, podemos deducir que a los ojos de la sabiduría trascendente de Dios, en la perspectiva de la finalidad de toda la creación, era más importante que en el mundo creado hubiera libertad, aun con el riesgo de su mal empleo, que privar de ella al mundo para excluir de raíz la posibilidad del pecado. Dios providente, si por una parte ha permitido el pecado, por otra, en cambio, con amorosa solicitud de Padre, ha previsto desde siempre el camino de la reparación, de la redención, de la justificación y de la salvación mediante el amor. Realmente, la libertad se ordena al amor. Sin libertad no puede haber amor. Y en la lucha entre el bien y el mal, entre el pecado y la redención, la última palabra la tendrá el amor. Después de hablar de lo que es la providencia y de cómo el hombre colabora con la providencia y cómo a pesar de que Dios lo gobierna todo, el hombre sigue siendo libre, es irremediable que nos hagamos la pregunta sobre el mal. Si Dios es providente, si Dios está detrás de todo, si Él guía suave y amorosamente, a la vez que con firmeza, la historia y la vida del hombre, ¿cómo es posible que exista el mal? Hablaremos de ello en las siguientes preguntas del compendio del Catecismo. Sí que me gustaría dejar clara una afirmación que no debemos olvidar, y es que lo malo no ocurre porque Dios lo quiera, pero sí lo permite. Quizás alguien piense que esto es simplemente una sutileza, una forma de evadir la responsabilidad de Dios, si es que realmente está detrás de todo, cuando suceden cosas malas. Pero no es una sutileza, es una realidad diferencial auténtica. Es una distinción de importancia capital para sentar las bases de la libertad del hombre y también de cómo Dios guía, permitiendo, aunque no queriendo directamente, el mal. En efecto, cuando Dios gobierna el universo, permite el mal moral en respeto a la libertad y dignidad de los seres humanos que deciden participar en esos abominables actos que indican que quien gobierna al ser humano respeta la libertad y la dignidad de aquel que lo ha creado y que está dispuesto a sacrificar el bien que él desea en aras de un bien mayor que él desea, que es la libertad del hombre. Es muy importante que el hombre aprenda a usar bien su libertad. Es verdad también que no todos los males son responsabilidad del hombre. Y entonces, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Sé que son preguntas muy interesantes y por eso
A partir del próximo programa dedicaremos el espacio de este tiempo del compendio del Catecismo a responder al misterio del mal. Si Dios es poderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Será la pregunta 57. ¿Y por qué Dios permite el mal? Será la pregunta 58. Antes de terminar el programa de hoy, os recuerdo que si hay alguna cuestión que queráis aclarar con respecto a la providencia divina o a cualquiera de las cuestiones referidas a nuestra fe, si hay alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, cualquier cosa que queráis compartir, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.